Hoy me toca hablar presentarles un tema y bueno, justo se dieron algunas cositas que quería mostrarles sobre toxoplasmosis y trauma. Es el título de hoy. Vamos a primer paciente, es un paciente de 32 años de edad que o sea, consulta porque refiere 10 días de disminución de la agudeza visual de su ojo izquierdo. 4 días antes, como antecedente, refiere que le había saltado una esquirla, una moradora en la córnea, consultó, se la sacaron y a los 10 días, a los 4 días, perdón, empezó a bajar la visión de eso. A nosotros nos llega con 10 días de disminución de la agudeza visual. Veía cuentadedos, tenía una cruz de célula, algunos precipitados, y la presión estaba normal de su ojo izquierdo. En el fondo de ojo vemos un borramiento de la papila, un clásico cuadro de neuroretinitis. El paciente se comenzó el tratamiento con el clásico con acitro y se le pidió IgG que vino positiva para toxoplasmosis, respondió muy bien, eh, resolviendo todo el cuadro. El segundo caso es un paciente de 26 años de edad. Hasta ahí alguien objeta que era una toxoplasmosis del cuadro anterior. Cualquier cosa O me PCR frenan y de me por dicen. medio. No. No te vamos a discutir. Bien, hace 26 años de edad, refiere que hace 4 meses le bajó la agudeza visual de su ojo derecho. Y en el interrogatorio, como un antecedente, refiere que 7 días antes que empiece a bajar la agudeza visual, le había explotado un tubo fluorescente en los ojos. Veía cuentadedos de ese ojo, del ojo derecho, tenía una cruz de Tyndall, la presión totalmente normal, le habían iniciado tratamientos con Pendeflin Forte, 4 meses de evolución llevaba, le dieron corticoides orales, no mejoró, le pidieron un laboratorio, vino una PPD de 23 milímetros, entonces le empezaron a dar isoniazida, etambutol y rifampicina, no mejoraba el paciente y a nosotros nos llega con este cuadro, un cuadro de retinitis entre las arcadas, borramiento de la papila, con Tyndall, con células de Tyndall y células vítreas. La IgG era positiva para toxos, se inicia el tratamiento clásico, además se le da clinda y corticoides intravítreos. El cuadro costó un poquito más que resuelva, pero terminó resolviendo, dejando esa linda cicatriz macular. Esto es a veces un poco el tema de pedir estudios de más, que nos viene una PPD positiva y a veces nos, nos, nos embarulla un poco los diagnósticos. El tercer caso es un paciente de 50 años de edad, que hace 2 meses le había bajado la agudeza visual del ojo izquierdo, y como antecedente dice que 7 días antes de comenzar con los síntomas le habían pegado un cabezazo. Eh, Agudeza visual 4 décimas en el ojo izquierdo, dos cruces de Tyndall, la presión estaba normal y el fondo de ojo otra neuroretinitis, con el foco de retinitis peripapilar, la estrella macular, afección del nervio. El paciente recibió tratamiento clásico, respondió y ahí me queda duda del diagnóstico de este paciente. ¿No? Bueno, a nosotros tampoco. Entonces, sí, es una toxoplasmosis ocular, pero ¿qué relación existe entre estos tres casos que les mostré, que justo dentro de la semana previa se habían golpeado la cabeza o en el ojo? Habían recibido un cuerpo extraño, o un cabezazo o un pelotazo. ¿Hay alguna relación entre los golpes y la activación de la toxoplasmosis? Bueno, sabemos que
la forma primaria, una vez que tenemos la forma primaria de la toxoplasmosis, después pasa a un estado crónico y estas activaciones no sabemos muy bien por qué se dan, el mecanismo no se sabe muy bien, pero bueno, se han demostrado que, por ejemplo, en el noreste argentino están asociados más a las estaciones más lluviosas del año, hay más activaciones. También se ha visto que factores externos como cirugías de la SIC, cataratas o vitrectomías por par plana, también se han visto reactivaciones o activaciones después de esto dentro de los 7 días. También hay factores propios del huésped, como algunos, como inmunosupresión de diferentes causas o como la edad. Se sabe que después de los 50 años es más frecuentes las reactivaciones y también tienen cuadros de toxoplasmosis más difusas. También otras se lo ha relacionado a las activaciones de la toxoplasmosis con el embarazo y bueno, con diferentes también medicamentos, como los corticoides intravítreos, como la acitromicina o los anti-TNF. Pero bueno, esto que yo postulé recién de estos 3 casos, del antecedente que me llamaba la atención, que los 3 casos tenían que previo a la semana, se habían golpeado. No se nos ocurrió a nosotros nomás, se ve que hace un par de años atrás también lo postularon, pero sin ahondar mucho en los mecanismos ni las causas. Entonces, se nos ocurrió hacer una revisión retrospectiva de 686 historias clínicas de pacientes con toxoplasmosis ocular. Y dentro de estos pacientes vimos que 10 pacientes tenían activaciones de su cuadro de toxoplasmosis dentro de los 7 días. ¿eh? Habían 9 formas primarias sin cicatriz previa y una forma recurrente, que es cuando decimos que tenemos la cicatriz previa y un poco de retinitis adyacente. La edad media fue de 35 años de edad, 3 eran mujeres, 7 eran varones. Vamos a la otra. Teníamos, de estos 10 pacientes, 4 habían recibido traumas de diferentes magnitudes en los ojos, 2 habían sufrido un cuerpo extraño corneal, 4 traumatismos cráneoencefálicos, y la IgG era positiva para 8 de estos pacientes. Había 2 que no estaban constatadas en la historia clínica, pero sabemos que nosotros tenemos una prevalencia de toxoplasmosis muy alta, entonces a veces no necesitamos apoyarnos para el diagnóstico en la IgG, basta con la clínica para hacer el diagnóstico. Además, todos habían respondió al tratamiento para toxoplasmosis. Algunos, o sea, 6 pacientes lo hicieron dentro de las 3 a 7 semanas. Hubo 2 pacientes que tuvieron más tiempo de tratamiento, entre 12 a 14 semanas. Uno de ellos era HIV positivo y otro era inmunocompetente. O sea, vemos que los factores a veces no, de la demora o de la duración del cuadro dependen del huésped, dependen del parásito. Eh, no hay uno solo que diga, y bueno, este que era inmunocompetente requirió 4 inyecciones de clindamicina intravítrea, pero bueno, terminó resolviendo. Eh, de estos, eh, de estos 9 pacientes restantes, o sea, uno de estos 10 pacientes, solamente no tenemos el follow-up, pero después los otros lo seguimos bastante. El rango medio fue de 14 meses. Eh, entonces, volviendo un poquito a esto que encontramos en esta revisión, nos remitimos a los primeros que hablaban de este tema, que fue Wheeler y Perkins, que observaron justamente la recurrencia de toxoplasmosis en ojos que habían sufrido algún tipo de trauma, pero no ofrecían ninguna explicación acerca del mecanismo. 7 pacientes habían comenzado con síntomas dentro de la semana de recibir el traumatismo en el ojo, con heridas no penetrantes,
y uno de ellos fue por un golpe en la cabeza. Por otra parte, nos pusimos a estudiar un poquito más, a ver si había algo más sobre el tema, y vimos que habían estudiado los quistes, la forma crónica de la toxoplasmosis con microscopía electrónica, la cual habían visto que las paredes sufrían una pérdida de elasticidad. Entonces, frente a esta pérdida de elasticidad era lo que los dejaba más susceptibles a que se rompan frente a un traumatismo. Bueno, por otro lado, con esta premisa, un poco intentaron simular o provocar, diríamos, esta ruptura de los quistes, inyectándole, eh, infectando conejos, en modelos de conejos, y provocándole traumas oculares a los pobrecitos conejos, pero no lograron demostrar esta asociación. Por otro lado, y mucho más reciente, porque estamos hablando de los años 70 en los otros dos trabajos, Bosch y Andreessen, lo que, lo que vieron en una revisión retrospectiva de 154 pacientes fue que 5 pacientes de ellos, el 3%, habían sufrido recurrencias también, luego un trauma contuso o cuerpos extraños corneales. Hasta acá, toda la bibliografía que veíamos eh, hablaban de esta relación, pero no ahondaban un poco el mecanismo, a ver por qué se activa, o sea, cuál es el mecanismo, por qué está sucediendo esto. Entonces, como no nos quedamos nosotros muy tranquilos, muy satisfechos con estas respuestas que encontrábamos, nos pusimos a estudiar un poco más y fuimos a buscar a ver qué pasa en lo más parecido que tenemos en la retina en el cuerpo. Bueno, vamos al cerebro. ¿Qué sucede en el cerebro y la toxoplasmosis? Eh, si hay alguna relación también, o está estudiado la activación a nivel cerebral. Y encontramos que sí, que hay una relación. Está bastante estudiada esta relación porque después de traumatismos agudos había cuadros de encefalitis por toxoplasmosis, entonces se estudió. ¿Y qué es lo que se vio que sucede en el cerebro? Lo que se vio que sucede en el cerebro es que la infección por la toxoplasmosis, esto voy a tratar de llevarlo al vocabulario lo más simple posible para poder entenderlo, es que genera la infección por la toxoplasmosis, desencadena un montón de cascadas inflamatorias dentro del cerebro. Y hay un grupo de células, la microglia, que eh, cumplen un rol fundamental en la mediación de la cascada inflamatoria y de la migración de monocitos periféricos hacia el cerebro para lograr que el quiste o el parásito quede en su forma crónica, en su quiste. Entonces, toda esta cascada genera que la microglía quede activada, o sea, la microglía vigilante queda activada, entonces queda en un estado proinflamatorio crónico en el cerebro, que cuando una persona sufre una injuria cerebral, como un traumatismo, esta cascada que desarrolla la injuria cerebral, cascada inflamatoria que desarrolla, es una cascada muy exacerbada, donde influye incluye, mejor dicho, al sistema nervioso, al sistema simpático periférico, generando una respuesta inflamatoria muy rápidamente que inhibe a nivel central. Eh, ¿Qué es esto? Esta inhibición que se genera, este feedback negativo. Bueno, esta cascada que se genera a nivel periférico envía señales al cerebro donde termina disminuyendo o termina generando una depresión de esta microglía que era la que nos mantenía la homeostasis en el cerebro para el quiste. Entonces ahí la forma crónica se ve con todo el terreno predisponente para generar la forma proliferativa de la toxoplasmosis a nivel cerebral. Esto está estudiado en vivo y con marcadores genéticos in vitro.
Entonces, eso es lo que sucede en el cerebro y está bien estudiado y está relacionado, ¿eh? Entonces, está demostrado que un traumatismo cerebral puede activar las formas proliferativas de la toxoplasmosis por este cuadro proinflamatorio que queda crónico eh, a nivel sistema nervioso central. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo buscamos o cómo relacionamos si esto sucede también en el ojo? Porque esto sucede en el cerebro. Entonces, seguimos insistiendo, seguimos buscando, queríamos una respuesta, o sea, tiene que haber alguna relación, algo los tiene que relacionar, el cerebro es muy parecido a nuestra retina, y encontramos que, perdón, que también está estudiado o estudiaron el glaucoma después de las cirugías o el trauma, que no es en realidad por diferencias de presión, sino por la respuesta inflamatoria que se genera a nivel de la retina. ¿Y qué es lo que se ve? De vuelta, acá en la retina, la microglía también juega un rol preponderante para generar la cascada inflamatoria y generar ese estado proinflamatorio crónico. ¿Eh? No solamente con traumas, sino también lo estudiaron en modelos de ratones, generándoles cirugías a nivel corneal, ya sea trasplantes de córnea, ya sea cuerpos extraños o traumatismos contusos, y demostraron la misma cascada inflamatoria y los mismos estados de inflamación crónica, o sea, es un estado proinflamatorio crónico. ¿Eh? Las células de la glía, la microglía, son no solamente las encargadas de mantener esta homeostasis y mantener estas cascadas inflamatorias, sino que son las mediadoras de la migración de los monocitos periféricos. O sea, si tenemos algo en la retina, son los que nos van a mediar la respuesta inflamatoria a nivel de la retina. Entonces, uniendo estas dos cosas y viendo lo que sucede a nivel cerebral y viendo lo que sucede en nuestra retina con traumas, oculares o corneales, llegamos un poquito a una conclusión. Esto es otro estudio que habla y nos muestra nos muestra cómo actúa estas cascadas inflamatorias, que son un montón de nombres raros, y citoquinas y mediadores, pero que simularían o respetaría lo mismo que sucede a nivel cerebral. Entonces, volviendo un poco a las formas crónicas de la toxoplasmosis, podemos concluir o podemos proponer como hipótesis que la microglía desempeñaría un rol similar en el sistema nervioso central como en la retina. Eh, este estado proinflamatorio que genera la toxoplasmosis, una vez que pasa a su estado crónico, sabemos, estaría en equilibrio hasta que recibimos una injuria, que es la que desencadena la cascada inflamatoria y media el sistema nervioso simpático, generando una inmunodepresión local en la retina y hace que la toxoplasmosis pase a su forma proliferativa. Y esto determinaría, bueno, como les decía, la activación de la toxoplasmosis. Esto lo escribimos, lo presentamos y por suerte nos los aceptaron, así que va a estar publicado en el próximo eh, número de Ocular Immunology and Inflammation. Así que, bueno, era un poco lo que le quería mostrar y quería contar en esta relación, que no hay mucho escrito y yo creo que, o para qué nos serviría esto, bueno, para pensar si tenemos un paciente que vamos a operar y tiene una lesión cercana a la mácula, pensar si se hace una prevención o no con medicación para toxoplasmosis. O sea, así Seba, que sí. una pregunta. En esa Ujú. estadística no incluye cirugía de cataratas, por lo que te escuché.
o me perdí la parte de eso en la incidencia de las recidivas? Porque la cirugía de catarata, digamos que es lo más No, frecuente, más adelante, pero es mucho más frecuente que sí, un de trauma. hecho, no, de hecho hay varios reportes, eso lo conté al principio, que había varios reportes de activaciones después de una cirugía de catarata o una vitrectomía o un LASIK. Eh, pero eran reportes de casos nada más, no eran series, salvo hay una serie que hay dos o tres también reactivaciones post cirugías de catarata. Eh, pero bueno, lo que se proponía ahí es que sería la energía que generaba la cirugía eh, en el ojo, pero no proponían ningún mecanismo ni ninguna justificación, diríamos, a nivel inflamatorio que Igual justifique, diríamos, la activación, ¿no? que yo recuerde de esos 600 y pico de pacientes que revisé durante la pandemia, no había ninguno que se hubiera reactivado después de cirugía, ni después de catarata, ni de vitrectomía. Así que por eso incluimos solo los que No, tuvieron trauma. claro, claro. Los reportes de los que hablaba recién no son nuestros, o sea, son reportes que hay en la bibliografía. Por lo tanto, entonces, para una cirugía no ameritaría una profilaxis. Ni de casualidad, porque teniendo toda esa cantidad Para mí no. de casos, 600 casos y solo 8 de trauma y ninguno de cirugía, la realidad es que si se reactiva lo tratás y listo, a no ser que, no sé, sea una lesión al lado de la mácula, pero la realidad es que eso es más para la conciencia de cada uno y no justifica para el paciente. No, y también da la casualidad que los reportes de casos de post-cirugía de catarata son un poco más viejos y quizás la cirugía ha evolucionado un poco con la cantidad de energía o tipos de fuerza que le implican al ojo, así que tampoco justificaría. Complete, complete. Déjame cámara. Bueno, si no tiene nadie Eva, ninguna ¿hay pregunta, rela- Eva, ¿hay alguna relación con los corticoides tópicos? Que ahí escuché que hablaba de los corticoides intravítreos. con corticoides tópicos no he leído, no he visto nada en la bibliografía publicada. No sé si Emilia tuviste alguna experiencia, pero creo que yo nunca vi. No, está publicada con sobre todo con Intravítreos. intraoculares, intravitrios. Habría que ver, ahora que se usa más el difluprednato que tiene más penetración dentro del ojo, pero hasta el momento que yo sepa no hay nada asociado con el tópico. Y sobre todo los que hay reportados, bueno, son los de depósito, ¿no? Como el Kenalog. Bueno, Arturo, te paso la Bueno, posta. muy bien. Bueno, cambiando ahora abruptamente de tema, vamos a contar algunos casos anecdóticos. A ver. No tenía ningún tema especial para contar, así que empecé a buscar casos nomás. Y bueno, uno siempre empieza a juntar y empieza a encontrar cosas que tienen algún sentido. Este es un paciente de 70 años que lo vimos en el 2018. Fue derivado de Chile por un melanoma del cuerpo ciliar en el ojo izquierdo. Tenía una agudeza visual de 10 décimos en el ojo derecho, 4 décimos en el ojo izquierdo. Ustedes ven que en este ojo se había producido una catarata por compresión. Había una extensión del tumor a la cámara anterior, o sea que estaba invadiendo ya la cámara anterior. O sea que la disminución de visión había sido por la catarata, no por una complicación del tumor en sí, no por otra complicación. Fíjense que ahí se ve la extensión en la cámara anterior. Pero cuando uno lo miraba en la biomicroscopía, es algo que no es tan raro de ver en tumores anteriores,
uno veía este pigmento que asomaba alrededor de las venas adventicias. Esto yo lo interpreto siempre como que son células tumorales que están saliendo del tumor. Fíjense que este tumor tiene una altura de 7,4 milímetros. En los estudios del COMS, que ya tienen más de 30 años, muchas de las partes de este estudio, mostraban que en los tumores medianos, o sea, de alrededor de 5 milímetros de promedio, el 25% de los pacientes tenían células extraesclerales microscópicamente en tumores nucleados y el 50% tenían invasión de la esclera. Entonces, encontrar esto no es tan raro si uno lo busca con microscopio. ¿Ah? Pero es un hecho que acá había algo que parecían células, coincidía con vasos dilatados, con vasos satélites, coincide con la ubicación del tumor, coincide con todo. Bueno, 2 más 2, uno piensa que es 4. Entonces, esto hay que tener cuidado cuando uno pone la placa porque hay que cubrirlo bien, hay que tener cuidado con la manipulación de la conjuntiva. Entonces, yo muchas veces en estos casos dejo esta conjuntiva acá y le pongo la placa encima de eso y cubro con el resto de la conjuntiva para no tocar células malignas que pueden estar afuera. ¿Tá? Pero bueno, es una cosa que para nosotros es más o menos estándar. Este paciente lo tratamos, hicimos la braquiterapia en el 2018. El año siguiente estaba con una visión de 1/10, pero producto de la catarata, o sea, se veía todo en buen estado. Tenía una ecografía de 4,4, o sea, que había respondido muy bien, de 7 y pico había bajado a 4 y pico, no tenía DR, no tenía ninguna otra complicación excepto la catarata. Y ahí nos agarró la pandemia, el paciente no pudo seguir controlándose. Artur, ¿te hago una pregunta? Sí, sí, decime. Cuando le pones la placa ahí, digamos, sobre la conjuntiva en vez de atrás, porque está más anteriorizado, ¿sí o sí hay que cubrirla con conjuntiva? Sí, sí Porque o sí hay que conjuntiva la cubrirla dejas 2 porque si semanas, ¿o no, no? claro, la dejas una semana la placa, pero si no le pones la conjuntiva le va a doler como la gran 7. Uno puede en teoría ponerla encima, pero también es cierto que acá el tumor sigue para atrás, es bastante grande. Entonces, yo no puedo simplemente poner la placa acá afuera porque va a quedar una parte debajo del músculo, el músculo está la inserción por acá. Entonces lo más probable es que acá yo le tenga que sacar el músculo incluso para poner la placa. ¿Ah? Entonces solamente que esta parte de la conjuntiva no la toco. Entonces la recorto acá y le saco la conjuntiva del resto de la conjuntiva. Le hago una especie de plástica de conjuntiva. ¿Ah? Entonces, bueno, este paciente, como les dije, lo agarró la pandemia, los controles se los empezó a hacer localmente, y no pudo venir, o sí, no pudo venir para acá. Entonces él me iba informando habitualmente y a principios del 2021 le indicaron enucleación por una extensión extraescleral del tumor que estaba creciendo. Ustedes ven la foto acá de entre abril y septiembre del 21, cómo fue creciendo estas extensiones extraesclerales, y el paciente estaba aterrado, por supuesto, pero los médicos que lo estaban viendo estaban más aterrados todavía. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo enucleamos? ¿Alguna opinión? No, bueno, digamos, el diagnóstico diferencial es que esté afinada la esclera, pero no parece, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Entonces, si nosotros ya teníamos unos principios, por lo menos microscópicamente, de extensión extraescleral, uno dice, bueno, sí, podría ser. Pero por otro lado, yo le puse la placa encima de esa extensión extraescleral. Entonces, yo esto lo interpreto como que no es una extensión, sino, como decías vos, un afinamiento de la esclera. ¿Ah? Simplemente que se está viendo la coroides o se está viendo el tumor a través de un afinamiento escleral. Pero claro, lo estaban viendo allá y le decían, todos los médicos que lo veían, que no eran expertos en el tema, le decían, hay que sacar el ojo, hay que sacar el ojo, estás arriesgando la vida, estás arriesgando la vida. Bueno, el paciente obviamente bastante aterrado, yo le dije, no lo toquemos, y me vino a ver recién en diciembre del 2021, o sea, pasaron 8 meses donde no pudo venir. Cuando vino tenía una agudeza visual de 2/10. La ecografía tenía 2,6 milímetros de espesor, usted, o sea, de 7 y pico había bajado a 2 y pico. Entonces, no es muy lógico pensar que si el tumor se achicó tanto, está avanzando para afuera del ojo, que es justamente la zona donde más irradiado estuvo. ¿Ah? Uno le hace una transiluminación y ya no se ve simplemente que transilumina, sino que prácticamente que ilumina, o sea, prácticamente no hay esclera en esa zona. ¿Ah? Tenía un glaucoma, cosa que es muy frecuente en estos casos porque estaba invadiendo la cámara anterior, eso siempre hay que controlarlo, pero el tema es que esto acá es un adelgazamiento escleral. Como yo les dije,
el 50% de estos pacientes tienen invadida la esclera y el 25% tienen invasión extraescleral. En este caso era obvio que la tenía, o sea, para que haya extraescleral tiene que haber intraescleral también. ¿De cuál es el tema? Que cuando nosotros matamos el tumor, se están muriendo un montón de células que están en el espesor de la esclera. Por lo tanto, va quedando lo que queda de la esclera. Si a eso le agregamos que acá el recubrimiento debe haber sido un poco más incompleto, como el paciente no se controló mucho acá, no lo pude seguir mucho, pero es muy posible que al haberle dejado una parte de esta conjuntiva, esa conjuntiva después no se haya adherido bien, entonces puede ser que haya quedado expuesto acá, se produjo un melting parcial de la esclera. ¿Cuánto es adelgazamiento? ¿Cuánto es melting por muerte de tejido escleral? No lo sé, pero este paciente igual tenía una visión bastante aceptable con 2 décimas y catarata y yo decidí esperarlo. ¿Ah? Entonces, es una decisión que para mí no es muy comprometida, pero las primeras veces que la tomé, con los primeros casos de esto que vi, la verdad que era bastante estresante. Hoy por hoy ya no es tanto. ¿Ah? Y este paciente lo vimos hace un mes, estaba con una visión de 9 décimas en el ojo bueno y en este ojo ya operado de catarata estaba con 4 décimas. ¿Ah? Entonces fíjense que yo acá le pongo como signo de interrogación melting escleral. El melting escleral, en mi experiencia, si la esclera no se expone, no existe. ¿Ah? Nunca he tenido un paciente con un melting escleral posterior, por ejemplo, y nosotros ponemos montones de placas posteriores. De hecho, la mayoría de los tumores son más posteriores que anteriores. Entonces, si ponemos tantas placas posteriores y ninguno hace melting, ¿por qué hace un melting los anteriores? Bueno, yo les diría lo que decía antes. Primero, la esclera está adelgazada, pero después tienen el tema de que puede quedar expuesta la esclera. Igual que cuando ustedes ponen mitomicina en la esclera anterior, se queda tocado, queda mal la conjuntiva anterior, queda expuesta esa esclera y esa esclera puede llegar a perforarse. Bueno, es lo mismo que pasa con la radiación. Nosotros le irradiamos la conjuntiva, queda eso expuesto, puede llegar, no a perforarse, eso yo no lo he visto nunca, pero sí a adelgazarse y a tener esta extrusión, digamos, de coroides o tumor muerto. ¿Ah? Pero es un tipo de melting escleral, no es una invasión extraescleral del tumor. Por lo tanto, no lo tocamos. ¿Opiniones? Arturo, yo me acuerdo en la Sí, época de los que poníamos placas de cobalto, yo he visto meltings posteriores con placas de cobalto, e inclusive sí, un ojo me acuerdo que se fue a la tisis después de un melting por un exceso de radiación, pero era bien posterior, así que sí. Con placa de cobalto yo también vi, pero la verdad que como no usamos hace 25 años ya o más, ya la verdad que en la parte útil de mi vida oncológica no lo he visto nunca más. Así que no debiera existir. Con buena técnica no debiera existir. ¿me estás diciendo que ¿Ah? estoy viejo, Arturo? Y estamos. Yo llegué a poner 2, 3, 4 placas de cobalto, pero la verdad que del año 97 creo que nunca más vi ninguna. Así que ya para mí son historia antigua a esta altura. Se ¿Tá? los nota Vamos a presentar. viejos a ambos, ¿eh? ¿Cómo? Se los nota viejos a ambos. Bueno, después de los 65 somos viejos. Arthur, ¿y Eh, puedes hacer nada de esclera? Pues si le pusieras un parche de esclera, digamos, te quedan todos los parámetros que vos querés comparar raros. O sea, si le pones un cacho de esclera no, y dejas de poder la verdad verlo que adecuadamente. le podría poner, pero la realidad es que nunca vi ninguno de estos casos que se perfore. Y tenemos unos cuantos de estos. Entonces, si no tiene mucho peligro de perforación realmente, la verdad que las probabilidades de perforación son remotas. Por supuesto, si recibe una piña es otro tema, ¿tá? Pero no me parece que valga la pena ponerle un parche. Por supuesto que si yo viera un afinamiento que veo totalmente transparente cuando le hago la transiluminación, viera que está totalmente transparente y que no hay nada, ni tumor ni nada, y pensaría en un parche. Se podría hacer perfectamente bien porque igual después del control yo puedo separar lo que es esclera de lo que es tumor en la ecografía. El Así que tema se que podría. tenías el glaucoma en contra, ¿no es cierto? Eso puede hacer. Además, claro, mientras menos lo toquemos mejor, pero el glaucoma está controlado. Hay un glaucoma que lo controlamos con gotitas y listo. Sí, la ¿Ah? Y conjuntiva se te complicaría también. se te complicaría. Mientras menos toquemos, mejor. Si hay que poner una válvula en el futuro, etcétera, mientras menos toquemos, mejor. A Este veces, es un. Arturo,
Sí, en cirugía de desprendimiento de retina, donde ponen implantes, también por compresión puede haber, no sé si melting, pero no, la palabra sí, no es claro. melting, pero desgaste yo a veces opero estrabismo post cirugía de desprendimiento de retina con implantes muy fuertes, muy aplicados, Muy muy ajustados. ajustados, Sí. y termina, yo a veces saco el implante y queda así como se ve vos, se ve la coroides casi al Sí, descubierto. exacto, sí, eso yo lo he visto, es por lo que llaman el decúbito, digamos, es una cosa sólida que le está aplastando la esclera. Eso se ve sobre todo con los implantes sólidos, no tanto con las esponjas. Con las esponjas existe, pero es más raro. Pero con los implantes sólidos, como son las bandas o los silicones sólidos, era algo bastante frecuente de ver. Yo la verdad que hace muchos años también, casi tanto como las placas de cobalto, que no pongo implantes, pero dejé de poner implantes hace muchos años, pero sí se veía. ¿Ah? Y puede ser el mismo tema, pero acá lo que pasa es que acá no hay un decúbito, acá no hay algo que comprima. Lo único que pasó fue esa semanita de radiación. ¿Ah? Entonces, este segundo caso, un hombre muy joven, de 63 años, derivado por un tumor del ojo derecho, una agudeza visual de 4 décimos en este ojo y 9 décimos en el otro, presión ocular normal, en la biomicroscopía vaso centinela, fondo de ojo del ojo izquierdo, perdón, normal, en el ojo derecho se veía esto. ¿Tá? Este es un melanoma, claramente por el aspecto, por la ecografía, por todo, era un melanoma, tenía 9,3 milímetros de altura. Fíjense que este 9,3 milímetros de altura, yo acá estoy viendo la esclera. ¿Tá? Este paciente venía medido como que tenía 10, casi 11 milímetros de altura, porque le habían medido hasta acá. Hay que distinguir siempre la esclera de lo que no es esclera para los cálculos de altura. ¿Tá? Y le habían calculado 9,3 milímetros, perdón, 13,5 milímetros de base, porque le habían medido desde acá hasta acá. Pero cuando yo veía esto, decía, ¿y esto qué es? Esto se veía como si fuera algo exudativo, podría ser exudación, pero resulta que la retina está por acá. Entonces esto claramente no es exudación. Y cuando uno miraba el fondo de ojo, veía como una patita plana que se iba hacia atrás. Entonces resulta que esa patita plana le agregaba más de 5 milímetros prácticamente de diámetro al tumor. Este tumor tenía 18,1 y no 13,5. Si yo le llego a poner una placa, si acá dice 13,5, le pongo una placa, por ejemplo, de 18, no le voy a cubrir. Se me va a escapar y este tumor va a recidivar prácticamente seguro. Entonces, eso es un tema muy importante para tener en cuenta, que las mediciones no es solamente lo que dice el ecografista. Tengo que usar el sentido común, tengo que mirar el fondo de ojo, tengo que buscar todas las posibilidades de medición. No solamente lo que me dice el ecografista. El ecografista ve lo que tiene volumen, pero lo que no tiene volumen no lo va a ver, y si no lo sospecha, no lo va a encontrar. Entonces, bueno, a este paciente le hicimos una braquiterapia en el ojo derecho. Al tiempo la visión era, o sea, esto fue el año pasado, la visión bajó a cuentadedos, pero tampoco era muy buena antes, y en el ojo izquierdo le bajó a 6 décimos. O sea, en el ojo bueno la visión le bajó a 6 décimos. En la biomicroscopía del ojo derecho había tenido una catarata, lo habíamos operado de catarata, así que se veía bien. El ojo izquierdo, la biomicroscopía era normal. Le hicimos una ecografía en el ojo derecho, tenía un espesor de 5,4 milímetros, o sea, comparado con los 9 y pico que tenía, había respondido muy bien, por lo tanto, la respuesta tumoral es muy buena, heterogéneo, alta reflectividad, sin desprendimiento de retina, etc. Fíjense que acá tenía desprendimiento de retina, o sea que la respuesta había sido muy buena. Pero bueno, con un tumor de este tamaño, que además estaba a 3 milímetros de la mácula, y la radiación era probable que hubiera sido muy grave y que le hubiera dañado la mácula. Entonces le hacemos una UCT y fíjense que acá aparece en el ojo derecho un edema macular cistoideo con una atrofia prácticamente completa del elipsoide, de la capa elipsoidea en el polo posterior. O sea, no tiene mucho sentido tratar este edema si ya no tiene elipsoide, ¿verdad? Porque por mucho que nosotros logremos que el edema se vaya, tuvo algo de tratamiento entre medio, algunas inyecciones, algunas gotas, pero la realidad es que si no tiene elipsoide, ya no tiene mucho sentido seguir peleando el tratamiento. Pero miren el otro ojo. El otro ojo que tenía una agudeza visual de 6 décimos, se ve esto.
Viéndolo acá, yo pienso, bueno, esto parece una central serosa. Tiene un pequeño desprendimiento del epitelio pigmentario, tiene líquido, tiene el shaggy photoreceptor, o sea, eso que pareciera ser de varios meses. Ahora, en el corte vertical, ustedes ven que hay un borde de un estafiloma. ¿Tá? Entonces este hombre, claro, yo antes decía, no tiene una visión perfecta porque tiene un astigmatismo miópico, un astigmatismo irregular, y en realidad lo que tiene también es una papila inclinada y tiene esto acá que parece una maculopatía en domo. Entonces, ahora, estoy 100% seguro que es una maculopatía en domo porque el paciente cree que le ha disminuido la visión o es realmente una central serosa. Bueno, la realidad es que con estos casos el paciente me comentó que él dormía muy mal, o sea que tenía sueño de 2 horas, se despertaba, después dormía 2 horas, se despertaba. La mujer estuvo de acuerdo con eso, siempre hay que preguntarle a la mujer cómo duerme el marido. Y al hombre, por las dudas, le di unas gotitas de AINE, que la verdad que no creo que le sirvan para nada, y le di Melatol, que creo que sí sirve. De hecho, me comentó que estaba durmiendo mucho mejor, y después veremos si le sirve para algo. Pero mi impresión primera es que esto es una maculopatía en domo y no una central serosa. Pero fíjense que existe la mala suerte. Este hombre en el ojo bueno tiene esto. Entonces, siempre hay que pensar que cuando uno trata un melanoma, los dos ojos por algo Dios los puso, los necesitamos los dos. Entonces hay que pelear por mantenerlo, aunque sea en este estado, tener una visión periférica puede servir. ¿No? El tercer Arturo, caso, bueno, sí, opiniones. sí, Sí, Arturo, no, hay una, a ver si acá. Hay una diferencia entre también la maculopatía en domo y la maculopatía asociada al borde del estafiloma. sí, Teóricamente, las publicaciones que hay y sobre todo hacen hincapié en que la maculopatía en domo tiene un mejor pronóstico que la claro, maculopatía que está asociada al borde del estafiloma, porque en esta sí se produce una mayor alteración del epitelio pigmentario y lleva una forma de atrofia corioretinal ahí localizada en el borde. Así que creo que eso por ahí estaría bueno remarcarlo un poquito para ver claro. cómo va a evolucionar. Si hablamos de mala suerte, creo que le tocó, Le, le esto tocó que, mala suerte. le Sí, tocó mala suerte realmente. Pero sí. bueno, son dos cuadros que se presentan y está bueno diferenciarlos por la evolución que Claro. tiene cada uno, ¿no? Para tener en cuenta, hasta donde yo sé, ninguno de los dos cuadros tiene un tratamiento específico que No, funcione. no hay, Por lo no hay tanto, tratamiento que funcione. Por lo tanto, hay que pensar en el pronóstico y no en el tratamiento. ¿Tá? Y Tal por cual. otro lado, si este paciente tiene 63 años y tiene una visión de 6 décimos con este ojo, bueno, trato de ser optimista y decir, bueno, si tiene 6 a los 60, Sí, capaz que va a mantener 6, 5, 4 por el resto de su vida. Pero la realidad es que no lo sabemos. Vamos a tener que ver la sí, sí. evolución de esto porque no lo habíamos visto antes. ¿Tá? Es muy posible Sí, que lo haya tenido de entrada, pero que no nos enteramos porque traía unos OCT de muy mala calidad. ¿Tá? claro, exacto. Exacto. Pero mala suerte realmente. Sí, mala suerte. Esta es otra paciente, una mujer de 58 años, cada vez más joven, derivada también por una lesión pigmentada en el ojo derecho, una miopía elevada, agudeza visual de 3 décimos en el ojo derecho con la lesión pigmentada y de bultos en el otro ojo, ¿tá? Producto de la miopía que tenía. En el ojo derecho tenía una catarata subcapsular posterior leve, en el ojo izquierdo tenía un lente intraocular. Pese a estar operada y no tener catarata y ya no tener miopía, tenía una visión de bulto, ni siquiera cuentadeos de bulto. Entonces, y uno miraba el fondo de ojo y decía, la miércoles que hay mala suerte. Porque aparece esta lesión coroidea melanótica, tiene alteraciones del epitelio pigmentario, tiene signos de antigüedad, pero no es específicamente la típica de un neu gigante. ¿Tá? En ambos ojos tienen una alteración miópica importante, placas de atrofia miópica, pero sin que tenga totalmente destruida la mácula del ojo izquierdo, tenía una visión de bulto. Yo creo que además de la miopía, hay una miopía profunda de este ojo. Pero el hecho es que no lograba ver más que lo que veía. ¿Tá? Pero 3 décimos en este ojo, bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Tenía una ecografía que era homogénea, de baja reflectida, con algunos movimientos vasculares espontáneos. O sea, la ecografía era de melanoma.
Ahora, no tenía líquido subretinal, no tenía pigmento naranja, no tenía sintomatología, o sea, esto se lo encontraron cuando la estaban estudiando para operarla de catarata, o sea, tenía algunos signos de riesgo muy importantes y yo tenía que apostar, yo le dije, para mí es un melanoma, pero como es chiquito, tiene 2,8 y es el único ojo bueno, miremoslo, observémoslo, ¿tá? Pero en otro caso no lo hubiera observado. En este caso dije, observémoslo porque alguno de estos casos, bueno, se demora, veremos qué pasa. Bueno, el hecho es que la observamos por algunos meses y creció. O sea, tenía 2,8 y ahora tiene 3,5, no tenía desprendimiento de retina, ahora tiene desprendimiento de retina. Claramente esto es un melanoma, ¿tá? Ningún nebus gigante va a crecer a esta velocidad o a producir estos síntomas, salvo que ya sea maligno. Entonces, bueno, pese a la mala suerte, ahora la tratamos, le pusimos una placa el mes pasado, en marzo, una placa de braquiterapia, la tuvimos una semana con la placa y hoy tiene de nuevo agudeza visual de bultos y agudeza visual de 3 decimos en este ojo. ¿Alguna sugerencia? No, quiero consultarte ahora con el diario del lunes y la experiencia que tenés vos con esto. Al ser periférico, ver que no le afectó demasiado la agudeza visual, hoy, ¿hubieras decidido tratarla antes sabiendo que era un melanoma o igual hubieras esperado? De hecho, esto fue hoy, porque esto fue en febrero, o sea, todos estos casos son bastante recientes, así Sí, que fue hoy. sí, sí. Y decidí esperarla, ¿por qué? Porque en realidad tratar un tumor que tiene 2,8, tratar un tumor que tiene 3,5, no me hace diferencia. ¿Ah? Desde el punto de vista del daño que le voy a producir, el riesgo de metástasis, la diferencia es muy pequeña. Y como hemos visto una buena cantidad, muchas decenas de casos de tumores como este que no han crecido, teniendo un solo ojo hubiera esperado. Es cierto, como dijo Laura muy bien, esto está muy lejos de la mácula. Entonces, si yo le voy a tratar acá, la radiación dañina, destructiva, va a llegar hasta acá. O sea que tiene muy buenas posibilidades de mantener la mácula en buen estado. Pero dicho esto, yo siempre le digo a los pacientes cuando le voy a hacer la radiación, le digo, mire, la respuesta a la radiación es muy personal. Cada persona responde distinto. Es muy parecido a la respuesta al sol. Hay personas que se quedan al sol 15 minutos, como yo, y nos ponemos negros. Y hay otras personas que se quedan 15 minutos al sol y se llenan de ampollas. Y es la misma cantidad de sol. ¿Ah? Entonces, bueno, con la misma cantidad de radiación, hay pacientes que hacen una retinopatía por radiación, incluso acá que está bastante lejos y que va a recibir poca radiación en la mácula, y otros pacientes que no hacen la más mínima respuesta teniendo un tumor grande y muy pegado al polo posterior. Entonces, por una cuestión de prudencia y cruzando los dedos, esperamos, pero bueno, fue una espera inútil como yo suponía que iba a ser. ¿Ah? Por supuesto que si usted... Sí, sí, Candela. Si yo no confiara que el paciente va a hacer los controles, le indico el tratamiento de entrada. No soy tan contemplativo. Pero esta señora se veía muy confiable, como muy metida en el tema. Bueno, teniendo un solo ojo es bastante lógico que esté metida en el tema. ¿Y Entonces, bueno, cuánto pasó entre la primera y la segunda consulta, Doc? pasaron 4 meses. Ajá. En 4 meses fue que creció eso. Ok. Así que, bueno, no hay que esperar mucho más que eso tampoco. De hecho, yo creo que le dije un mes, al mes no había crecido nada, le dije otros 3 meses y a los 3 meses sí había crecido. Y ahí le dije, tratémosla. Ok. Mucho más que eso no hubiera esperado, salvo que tengo otros cientos, decenas de pacientes que los he esperado y lo he dejado. Ahora, ¿por qué espero un paciente? Y muchas veces porque viene un paciente de 80 años con un tumor como este. Digo, ¿qué pierdo esperando? Si no va a tener tiempo de hacer las metástasis probablemente. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, hay casos así, ojos únicos, etcétera, hay casos así. Entonces, y este es el último caso, Artur, un hombre ya, sí, la placa, ¿hasta qué diámetro se puede poner? Porque había uno de los que mostraste que era bastante grande, ¿o no? hasta 22, sí, ese que tenía 18,1, la placa más grande que tenemos es de 22. En teoría, yo podría poner hasta 18 milímetros, no hasta 18,1. Pero tengan en cuenta que este paciente, el otro ojo, no tenía una visión perfecta y la verdad que 18, 18,1 y dije, bueno, me juego. He puesto hasta 18 y medio con placa de 22 y me ha ido bien.
Pero en general tenemos que tener un extra de 4 milímetros, o sea, 2 milímetros en cada margen, arriba, abajo, derecha, izquierda, nos tienen que sobrar por la posibilidad de que haya alguna célula maligna infiltrando que no se vea clínicamente. ¿Y en ese caso se puede poner más radiación, ponele, a la placa? No, la cantidad de radiación tiene que ser la necesaria. O sea, yo le pongo 8000 centigrados al ápex del tumor, ¿tá? Pero más que eso no tiene sentido, porque es como matar mosquitos a escopetazo. Cuando yo tengo una endoftalmitis y yo le pongo más cantidad de antibiótico o más concentración de antibiótico, lo que estoy produciendo es un daño por toxicidad. No estoy aumentando la eficiencia del antibiótico. Acá pasa lo mismo. Más de 8000 no tiene sentido. Entonces, muchos de los casos que nosotros vemos que vienen de afuera tienen una retinopatía por radiación horrorosa. ¿Por qué? Yo estoy convencido que es por eso, porque le miden 3, el ecografista se equivoca y le mide 4,5, y le dicen por las dudas 6 al radioterapeuta, y le ponen el doble de radiación de la que necesita. Y si tiene 6 de base o 8 de base, capaz que le dicen 12 de base para estar seguro. Y le producen una radiación tremenda, y esos ojos, bueno, cuanto más radiación tengan, más probabilidad de perderlo. Este caso te va a competir más a vos, Pato. Un paciente de 72 años, derivado de Córdoba por un tumor en el ojo derecho. El ojo izquierdo lo había perdido por un accidente a los 2 años de edad, o sea, 72, y en el ojo derecho, perdón, aquí lo puse al revés. El ojo derecho tenía 0,4, el ojo izquierdo tenía una visión de movimiento de mano. O sea, a duras penas veía la sombra de la mano. La presión era normal, había microscopina, del ojo izquierdo era normal, pero en el ojo derecho se veía esto. Aparentemente se había clavado algo esto cuando tuvo el accidente. Imagínense que fue a los 2 años de edad y ahora tiene 72, no se puede acordar mucho. Aparentemente se había clavado algo, como que yo le hubiera dicho, yo he visto accidentes así como que se clavó un alambre o algo por el estilo, o una espina, da lo mismo, pero tenía un leucoma muy importante que incluía el eje visual, tenía sinequias posteriores, o sea, perdón, sinequias anteriores, el iris estaba enclavado ahí en esa sinequia, en ese leucoma, tenía una catarata, pero entre rubra y nigra, y por supuesto que del fondo de ojo no se veía absolutamente nada, y la ecografía era normal, o sea, la retina estaba aplicada y no impresionaba como que estuviera excavado el nervio óptico, cosa que siempre me fijo, aunque la presión era normal. Entonces, ¿qué hacen con este paciente? ¿Le hacen realmente la braquiterapia? Este era el paciente, el otro ojo. Este es el ojo bueno, que tiene 3 décimas. Tiene una ecografía 9,4 milímetros de altura, o sea, al borde de no ser tratable también. Ustedes fíjense que la mácula está acá, o sea que va a recibir radiación importante. La base no es tanto y tiene un desprendimiento de retina alrededor. Entonces, ¿qué hacen? ¿Le van a hacer una braquiterapia al ojo único? Por otro lado, tiene 72, no tiene 92. Sí, 72. además lo que urge es el ojo con el tumor para mí. Pero bueno, es El ojo con el difícil, tumor, pero claro, el ojo con el tumor está arriesgando, por supuesto, la ceguera, pero también está arriesgando la vida. Ya es un ojo grande. Y por otro lado, un tumor que creció a este tamaño, que además tiene ruptura de la Bruch, va a seguir creciendo rápidamente. O sea que tampoco podemos esperarlo como en el otro, que era planito. Lo podemos esperar un tiempo. Este va a crecer seguro y puede llegar a crecer mucho en un mes y medio. Entonces, ¿le hacemos braquiterapia nomás al ojo único? No queda Sí, mucho, y no queda explorás muchas el opciones. otro a ver si le podés mejorar la visión un poco en el otro, pero a los 2 años tuvo el accidente, probablemente A no, los 2 años. aunque la Entonces, retina bueno, esté bien, va a haber poco. Entonces, va a bueno, haber le poco, hicimos pero bueno. efectivamente una braquiterapia, se lo explicamos muy bien al hombre, también dijo que mala suerte, obviamente. Le hicimos la braquiterapia, esto fue en febrero de este año, y después le operamos el otro ojo. Esto era lo que tenía. Dije, bueno, ¿qué le podemos hacer acá? Y sí, obviamente un injerto de córnea sería lo ideal, como las córneas son bastante difíciles de conseguir, como ustedes saben, y acá el leucoma era localizado. Le dijimos, mira, viendo esto, yo le puedo poner esta córnea sana acá y podría llegar a recuperar bastante. Así que le hicimos una rotación de córnea y fíjense que el leucoma quedó acá, el eje óptico quedó perfectamente transparente, esto es al 1 o 2 días de la cirugía. Le hicimos también una catarata, le operamos la catarata a cielo abierto, así que se la sacamos bastante fácilmente, sin problema. Le pusimos un lente intraocular
Y este hombre ahora con ese ojo ve cuentadedos, tiene una ambliopía importante, piensa que está recién operado, o sea, tiene todavía todo el astigmatismo, los pliegues en la córnea, etcétera, pero dice que está muy contento porque le ayuda mucho a moverse y sobre todo está muy contento porque desde el punto de vista, llamémoslo psicológico, ahora sabe que tiene un ojo de repuesto. ¿Ah? Y la verdad que con la radiación que va a recibir el otro, no es poca cosa ver esto, ¿ah? Porque tiene un ojo que le va a permitir caminar, aunque sea con bastón, pero le va a permitir caminar. ¿Alguna opinión? Bueno, Tengan en cuenta entonces que cuando hablamos de melanoma, no es solamente una cuestión de diagnóstico y braquiterapia como algunos creen. O sea, no, yo veo melanoma, le hago braquiterapia, total, cualquier huevón puede poner una placa encima del tumor. No, el seguimiento es fundamental. Hay que entender el seguimiento, hay que saber cuando hay un melting escleral, hay que saber cuando el tumor no responde, cuando sí responde, cuando responde rápido, cuando responde lento, cuando hay necrosis, cuando no la hay. ¿Qué pasa con todas las patologías concomitantes? Ustedes fíjense que estos pacientes, varios de estos son de las últimas semanas, meses. ¿Tá? Las patologías del otro ojo son muy frecuentes. Entonces hay que tenerlas en cuenta, hay que buscarlas y hay que tratar lo que haga falta. Entonces no es solamente una cuestión de poner la placa y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si no, damos por terminado el Ateneo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias a Gracias ustedes. a los dos.